Buen día a todos, mi nombre es Martín Basso, soy ingeniero agrónomo y productor. Nos encontramos en la provincia de Buenos Aires, específicamente en Mercedes. Hoy les vamos a mostrar lo que es nuestra plantación de 1000 plantas, lo cual nos hace pequeños productores, y el clúster nos ha invitado a exponer las distintas dificultades y desafíos que tenemos los pequeños productores para insertarnos en el mercado interno, para poder así llegar con nuestro producto al consumidor final, a los comercios y a las distribuidoras. Agradecer al clúster por esta oportunidad de poder mostrar nuestra plantación y nuestro producto, e invitarlos a hacer un recorrido desde el inicio de nuestra plantación hasta lograr poder llegar a mecanizar todos los eslabones productivos de esta cadena, para así poder llegar al consumidor final con una buena calidad, la misma que es la que exportamos. Los invitamos a todos a hacer un recorrido por nuestra plantación y también a mostrarles y a explicarles, ¿por qué no?, cuáles son y cuáles fueron nuestros desafíos como pequeños productores al inicio de nuestras primeras cosechas, y aún así con el monte adulto en el estadio en el que se encuentra hoy. Les vamos a exponer y les vamos a mostrar las distintas problemáticas que fuimos teniendo para poder lograr introducirnos en el mercado interno. Algo con lo que nosotros siempre tratamos de defender nuestra fruta es hablar y explicarle al consumidor final que la calidad comienza en el árbol. ¿Por qué la calidad comienza en el árbol? Porque el cultivo tiene un manejo durante 6-7 meses que hay que saber explicárselo a los consumidores que van a elegir consumir nuestro producto. Al consumidor hoy le interesa mucho cuidarse, consumir fruta seca, que esa fruta seca tenga trazabilidad, que tenga algún cuidado agroecológico, para darle a ellos seguridad a la hora de consumir nuestros pecanes. Explicarle al consumidor final y a nuestros clientes que la nuez pecan se cosecha a mediados de abril y mayo, también en junio, ¿por qué no?, en algunas zonas. Explicarle que es una fruta de estación y que también entiendan que tiene un manejo. ¿Por qué la calidad comienza en el árbol? Porque después no podemos pretender tener una buena calidad de post cosecha si el manejo dentro de nuestro lote no fue adecuado. A nuestros clientes también les gusta mucho saber cuál es el manejo, cuándo podamos, cómo fertilizamos, cómo se realiza la cosecha y también cómo es la post cosecha. De allí surge también venderles una fruta de buena calidad, ¿no? La post cosecha es fundamental para acompañar que la calidad comienza en el árbol. Otra cosa que nos piden también es darles continuidad en lo que es el producto y las entregas. Para eso siempre se sugiere pactar entregas una vez por mes y tener clientela fija, porque lo que nos ha pasado a todos los pequeños productores es que al inicio comenzamos la comercialización con nuestros primeros 500 o 600 o 70 o 100 kilos, y luego nos quedamos sin fruta. Eso, al momento de dar una respuesta al cliente, se vuelve bastante complejo, porque ellos no entienden por qué nos quedamos sin fruta. Es un desafío entonces poder explicarles a los consumidores finales, a los distribuidores o a los comerciantes que nosotros tenemos una cosecha por año, que la producción del pecan alterna, tiene su becería natural, y eso también produce que tengamos una disminución en la producción al momento de comercializar. Entonces, a veces conviene explicarle esto al cliente y preferentemente no ofrecerle nueces de terceros sin garantizarle la calidad de esa fruta, porque se van a dar cuenta y nos van a decir: esta fruta no es tuya, ¿qué pasó que está rancia? ¿Por qué está oscura? ¿O por qué no tiene la misma calidad que la que me trajiste en julio? Bueno, ante esa situación, lo más recomendado, por lo menos lo que yo recomiendo, es explicarle al consumidor y al cliente que nos hemos quedado sin fruta y finalizar el ciclo de venta allí. La complejidad de poder insertarse en el mercado mayorista o en el de supermercados o en el de distribuidores, para nosotros los pequeños productores es algo muy complejo, porque no somos competitivos en los precios de comercialización, debido a que tenemos un alto costo de craqueo por no disponer de maquinaria propia in situ o dentro del establecimiento. Esto genera que pequeños productores que no disponen de su propia maquinaria dentro del establecimiento queden afuera comercialmente por una cuestión de precio con los distribuidores o las cadenas de mayoristas. Entonces directamente se recomienda apuntar al consumidor final y a las dietéticas o comercios más chicos, minoristas. Estos tipos de compradores
lo que van a valorar sobre todo es la calidad con la que nosotros le vamos a ofrecer el producto y vamos a tener muy buen precio en comparado con el distribuidor que va directamente a venderle una nuez de reventa. Como les ha pasado a todos en sus primeras cosechas, buscamos distintas alternativas de comercialización y también nos hemos equivocado en el tipo de packaging o en las bolsas o en los potes que usábamos para comercializar nuestros pecanes. A su vez también empezamos craqueando con la misma máquina que la mayoría empezó craqueando, que es la craqueadora norteamericana semiautomática, en donde teníamos que depositar nosotros mismos la fruta para que sea craqueada, y si no con el craqueador manual, que también es bastante tedioso, pero resuelve. Con esa falta de mecanización es un poco lo que hacía referencia antes, quedás afuera y no sos competitivo con los distribuidores y los mayoristas una vez que el monte entra en producción en el año 11, 12, 13, que ingresa en la curva de alta productividad. Cuando nos encontramos con alto volumen y alta carga frutal, como lo ven acá en nuestro lote ahora, ahí comienza el verdadero desafío de un pequeño productor de insertarse en el mercado interno y poder colocar toda su fruta sin que nos quede fruta dentro del establecimiento. Es un desafío también como pequeño productor poder insertarse en el mundo de la producción agroecológica, explicando al consumidor final, que es al que más le importa la manera en la que producimos, cómo y de qué manera manejamos plagas. Les explicamos que hacemos un manejo integrado de plagas, también les explicamos que usamos cobertura, mulching, un sistema de riego solar que acompaña todo lo que es la producción sustentable y aportamos al suelo, además de materia orgánica, endo y ectomicorrizas que generan una diversidad de microorganismos en el suelo y eso a largo plazo es fertilidad potencial para nuestros pecanes. Este tipo de producción hoy está en auge y hace que los pequeños productores podamos defender a un muy buen valor nuestra fruta y poder sobre todo llegar a un consumidor final que valore nuestro sistema de producción y que valore nuestra calidad de post cosecha y que valore todo el esfuerzo que llevamos adelante hace más de 10 años, otros hace más de 15 años, para poder llegar con nuestros pecanes a la mesa del consumidor final. Nuestra idea y nuestra premisa siempre fue lograr llegar al consumidor final con la misma calidad que nosotros ofrecemos la nuez de exportación. Eso los productores lo tienen que saber y tienen que hacerse fuertes en esa etapa para poder defender su fruta y para que el consumidor final la valore. Un gran desafío para todos los productores y sobre todo para los productores chicos es poder dar continuidad en nuestro producto y ofrecerle una continuidad al cliente, sobre todo lo que es a las dietéticas, ¿bien? Que son los que más nos compran. Darle continuidad quiere decir poder llevarles pecanes por lo menos desde mayo hasta diciembre, conservando una buena calidad y entendiendo que esa fruta, previo al envasado, estoy hablando de nuez craqueada, previo al envasado debería estar con una humedad estabilizada del 4,5%, evitando nueces rotas, nueces raspadas, para que esos aceites no se oxiden y no se pongan rancias. También otro desafío al cliente es explicarle que uno va a ofrecerle un producto de calidad envasado en una bolsa de 100 micrones, para evitar que se pinche y que esa bolsa no debería estar expuesta al sol porque eso acelera todo el proceso oxidativo de los aceites y genera que la nuez se ponga rancia. Para evitar ese tipo de problemáticas, lo que definimos hacer desde Pecanes Mercedinos es ofrecer el producto envasado en bolsas de 100 micrones, al vacío y con atmósfera modificada y en cajas de 10 kilos. De esa manera, el cliente ya fue capacitado de la manera en la que debe conservar esa fruta. Llegado el momento de primavera-verano también se le hace un refuerzo al cliente y se le explica que si no mantiene esa fruta en un ambiente fresco, con sombra o con refrigeración, esa nuez va a acelerar el proceso oxidativo y corre riesgo de perder calidad. También el hecho de ofrecerle paquetes de 1 kilo hace que el comerciante pueda realizar una reposición de su producto en el mostrador sin necesidad de tener que abrir una bolsa de 5 kilos y que los 4,5 kilos que vuelve a conservar estén ahí esperando ser vendidos. Esta forma de vender la fruta nos da una tranquilidad a nosotros, podemos dormir tranquilos y sabemos que esa fruta y esa calidad no se le va a echar a perder debido a que hicimos todo el manejo adecuado
de cosecha, post cosecha y de comercialización. Cuando hablamos de comercializar una nuez con cáscara, también encontramos un gran mercado y una gran oportunidad que nos simplifica a los pequeños productores el eslabón de valor agregado. Tratamos siempre de llegar al consumidor final, al intermediario y también a los distribuidores con nueces con cáscara. Para eso nosotros siempre remarcamos que tenemos un proceso de post cosecha en donde limpiamos, pulimos, secamos, clasificamos, retiramos las nueces vacías, inspeccionamos y sobre todo tamañamos. Teniendo la oportunidad de tamañar la fruta por calibre, también la oportunidad de cosechar diferenciado por variedad, el consumidor tiene una gran aceptación por la fruta con cáscara. Sean nueces de cáscara fina, puede ser una Kernodle, una Forker, una Pawnee, Maham, nueces de gran calibre, tiene una gran aceptación y nos simplifica bastante la comercialización, ya que podemos vender en grandes cantidades sin necesidad de exportar. ¿Cómo nos piden esta fruta? Generalmente nos la piden fraccionada en paquetes de 4 kilos, de paquetes de kilo y también en bultos de 10 kilos, siempre en bolsa de red bien identificada. Los distribuidores aceptan grandes volúmenes de nuez con cáscara, pero siempre nos piden que sea de cáscara fina y un tamaño grande. Podemos así entonces, los pequeños productores o medianos productores, insertarnos con las cadenas de distribución, pero con nuez con cáscara, donde nos aseguramos que la nuez permanezca con buena calidad, que no se echa a perder y siempre remarcando la mejor manera de conservarlas, en su envase original, con cáscara y en un ambiente refrigerado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Jaquet, soy técnico agropecuario, estudiante de Ingeniería Agronómica y formo parte del equipo de venta de Pecanes Mercedinos. Hablando en lo particular de Pecanes Mercedinos como pequeña empresa, nos tenemos que remontar al año 2012 para hablar de nuestros comienzos en nuestra inserción en el mercado interno, principalmente en un formato de feria, ¿sí? Nosotros arrancamos en la feria de acá de las cercanías de Tomás Jofré, cerca del partido de Mercedes, y a medida que fueron pasando los años, el formato fue evolucionando, el alcance fue evolucionando también, y siempre se buscó esa expansión, esa inserción a distintos mercados y a distintas zonas de la provincia de Buenos Aires y otras provincias. Dentro de ese proceso de inserción a los distintos mercados y a las distintas ferias, hemos encontrado una gran fuerte oportunidad en lo que es la venta al consumidor final, ¿sí? Tratando de siempre hacer hincapié en lo que es la trazabilidad y tratar de llegar al consumidor final con toda esa línea de explicación sobre cómo tratamos la fruta, cómo la procesamos y cómo la post-procesamos también. Dentro de las cosas en las que se hace hincapié al momento de comercializar el producto directo al consumidor, se hace muchísimo hincapié en lo que es el procesamiento y post-procesamiento de la fruta, es decir, qué proceso sufre o a qué se expone la fruta desde que sale de la planta hasta que llega a las manos del consumidor. Uno de los principales desafíos al momento de la venta en las ferias se presenta al momento de tratar de comercializar la nuez con cáscara. Porque ¿qué pasa? Al nosotros vender por un lado la nuez con cáscara y por un lado la nuez pelada, a primera vista o a primer contacto, el consumidor lo que va a tratar de hacer es ir por la nuez pelada, ¿sí? En ese momento nosotros nos tomamos el tiempo y la dedicación de tratar de dar una explicación de los beneficios de consumir la nuez con cáscara. Es acá donde entra nuestro eslogan Craquea tú mismo, que se basa en el ofrecer variedades de cáscara fina, ¿sí? Las denominadas cáscara de papel, como pueden ser variedades como Kernodle, ¿sí? En donde también tratamos de incentivar o de demostrar lo fácil que es craquear la nuez, ¿sí? Más cuando se trata de estas variedades de gran aceptabilidad al mercado debido a estas características que les acabo de mencionar. Se trata también de inculcar, ¿sí? Los beneficios que conlleva el consumir la nuez en su envase original, es decir, la nuez con cáscara. Este método de consumo, ¿sí? O esa forma de consumo, mejor dicho, lo que conlleva es un mejor tiempo de conservación, ¿sí? Un mayor tiempo en comparación a la pelada, y de esa manera se aprovechan todas sus cualidades de manera más natural y se consume una nuez más fresca. De esta manera se logra una manipulación propia, ¿sí? Que puede terminar siendo benéfica para personas celíacas, ¿sí? O mismo para brindar esa tranquilidad de que cada uno está rompiendo el producto tal cual como salió de la planta. Otro de los beneficios que encontramos al momento de consumir nuez con cáscara se encuentra en la regulación propia del consumo diario,
La cantidad que se recomienda, que recomendamos hoy en día, es de 4 a 5 nueces por día, ¿sí? Y de esta manera, al consumirla con cáscara, se logra más ese autocontrol en comparación a la nuez pelada. Otro de los grandes desafíos al momento de ofrecer nuestro producto se presenta al momento de generar esa garantía o ese convencimiento de la calidad interna de la nuez. Esto se debe principalmente, puede ser al desconocimiento o a malas experiencias en compras pasadas. Esto se puede ver principalmente a malas experiencias, ¿sí?, en anteriores compras, ya sea en el mercado negro o en el mercado paralelo, en donde el consumidor se ha llevado malas experiencias al consumir una nuez de una variedad silvestre, ya sea que esté rancia o sea haya estado en mucho contacto con el suelo. Y lo que nosotros tratamos es, mediante toda esta explicación de nuestro proceso productivo, brindar esa tranquilidad de que la calidad interna de nuestra nuez y de nuestro producto va a ser óptima, alcanzando valores como del 99%. Por lo tanto, para lograr dicha garantía y confiabilidad para el consumidor, es un trabajo que tenemos que realizar entre todos los productores de nuez pecan, tratando de generar esa trazabilidad, tratando de hacer hincapié en todos los procesos productivos y generando una producción con estándares de calidad que nos permitan poder liberar de todo prejuicio al consumo de nuez pecan en Argentina. Otra gran aceptación en el mercado de las ferias es la nuez fraccionada en envase chico de 100 gramos, 250 gramos, de nuez con valor agregado, un snack saludable, como le llamamos los productores de pecan, una nuez confitada, caramelizada, con azúcar mascabo, o también salada, horneada, con un poquito de orégano. Esta nuez invita mucho a los consumidores finales a consumir su nuez fuera de un estado de desayuno o en un estado de almuerzo, en donde combina su pecan natural en sus ensaladas o en sus tostadas o en sus comidas. Los invitamos a los consumidores finales a probar los snacks salados, tostados, con orégano, con una cervecita, o una nuez caramelizada con un champán o con un whisky. Eso le gusta mucho al consumidor, se divierte y también elige ese tipo de fruta con valor agregado. Comercializar y ofrecer al consumidor nueces en paquetes de 100 gramos con valor agregado genera un aumento del precio de venta nuestro, de los productores medianos y pequeños, y de esa manera también podemos defender mucho más nuestra fruta. El trabajo que realizamos en las redes sociales, sobre todo en Instagram, en YouTube, genera también una gran aceptación y atracción del público para este tipo de cultivo, que para muchos en Argentina es algo nuevo, y se comunican muchos clientes y sobre todo distribuidores para que le podamos ofrecer continuidad en nuestras entregas y volumen. A los pequeños productores nos cuesta mucho ofrecerles volumen a los comerciantes o a los distribuidores, y eso muchas veces nos deja afuera. Pero no se preocupen y cuenten con que cada año que pasen ustedes produciendo este cultivo de tanta pasión, que genera tanta pasión sobre todo, van a llegar los resultados, van a llegar los kilos, y todos de manera masiva y competitiva vamos a poder ofrecer nuestros pecanes en el mercado interno, y por qué no, también soñar, como ya lo estamos haciendo varios, en poder ofrecer nuestro producto a nivel mundial. Como decía Santi anteriormente, es un trabajo de todos los productores, de todos y completamente todos los participantes de esta cadena productiva también, poder lograr e introducir la nuez pecan en Argentina, que se consuma, que se acepte, que se elija, ¿bien? Y sobre todo poder mantener los estándares de calidades bien altos. Nos pasa mucho que nos comparan con otra fruta seca, con todas las frutas secas básicamente, y eso nos hace tener que profesionalizar la producción del cultivo y profesionalizar también la comercialización de esta fruta que es tan apasionante y que todos nosotros llevamos adelante en nuestros establecimientos. Le agradecemos a la comisión directiva del clúster por la invitación, por el espacio cedido, y estamos muy orgullosos y muy contentos por poder mostrar el trabajo que venimos realizando junto a mi familia, que hoy no están acá en el video, pero sí participan en el detrás de escena, y de poder mostrar, como les decía, la producción que llevamos adelante y la manera de comercializar nuestro producto. Muchas gracias a todos y espero que hayan disfrutado de este video tanto como nosotros.
Bien. Che, Martín, acá tengo una que me llegó a mí directamente, no sé por qué no pasó por el número, por alguna razón no pasó por el número oficial, digamos. Este, ¿cómo justificás o cómo le explicás a los consumidores finales, fundamentalmente en las ferias, este, la diferencia de precio con la nuez de Castilla? ¿Qué argumentos tenés para eso y cómo lo toman? Sí, ese es un poco el desafío, ¿no? Primero que la nuez energéticamente y por sus condiciones de las propiedades y los beneficios que tiene el pecan, hay que remarcarlo y hay que ponerlo bien arriba, explicando que tiene hierro, calcio, ácido fólico, omega 3, omega 6 y todas las propiedades y todos los beneficios que tiene esa nuez. Principalmente empiezo por los beneficios. Segundo, doy de probar, bueno, cuando se podía, obviamente, y la gente al paladar siente ese sabor, que la nuez pecan no es tan astringente y que tiene mucho más aceites. Entonces, ahí recién los empezás a convencer. Una vez que los convenciste, de ahí en adelante no la cambian la nuez pecan, la eligen por sobre la nuez de Castilla y no tienen ningún problema en pagar la diferencia de precio, sea 100 o 150 pesos más. ¿Por qué? Porque lo vale básicamente porque el sabor es mucho más aceptado por el paladar y porque las propiedades y beneficios, como todos sabemos, son mucho mejores. Bien. Y tengo otra más. En cuanto a las dietéticas, ¿cómo son las cobranzas y con qué plazo de venta le vendés? A la dietética le bajamos una caja de 10 kilos como mínimo, lo tiene que pagar en el momento y no tenemos plazos de pago. Solamente a comerciantes que nos piden arriba de 100 kilos, trabajamos con un 50% de anticipo y con el otro 50% al momento de la entrega. Siempre se trata de hacerlo facturado y si lo podemos pasar por el otro lado, o sea, negro, mejor. Pero esa es la modalidad. Lo mismo con distribuidores. Mirá que esto queda grabado, Está bien, no hay problema. Lo mismo con distribuidores que te piden de a tonelada de nuez con cáscara, se labura como necesitamos los productores, cobrar en el momento que vendemos. Punto. Por eso movemos volúmenes un poco más chicos y buscando ese margen, esa diferencia de precio para que nos termine conveniendo venderlo como hormiguitas, ¿no? Porque en definitiva lo terminamos vendiendo de a poco. Lleva su laburo y siempre alguien tiene que ocuparse de esto dentro de la unidad familiar o de la unidad productiva, ¿no? Bien. Bueno, Martín, Pablo, ahí tengo una pregunta más, es sobre micorrizas, si las usás todos los años y cuántas aplicaciones por año realizás. Bien, nosotros utilizamos las micorrizas en el año 2, 3 y 4 en la plantación, lo inyectamos directamente en las raíces y de ahí en más nos manejamos con una fertilidad orgánica o agroecológica con cama de caballo de un aras que teníamos cerca. Lo hicimos durante 5 años seguidos en la base de las plantas, una vez por año, y esto nos dio una materia orgánica del 6% en la base de la planta, buena captación de fósforo por intermedio de las raíces, y bueno, y después hacemos un laburo de manejo mecánico de malezas durante 8 o 9 meses para generar cobertura y tener un suelo lo más vivo posible para que esos microorganismos jueguen a favor de nuestros pecanes, ¿no? Ya que son árboles adultos de 17 años que le aportes. Muy bien, bárbaro. No, por el momento esas serían las preguntas. Seguiremos con la nueva charla, la charla que sigue a continuación, que es si somos competitivos produciendo. Es una comparativa entre Argentina, Uruguay y Brasil. Los expositores son por Argentina, el licenciado Javier Lizarralde, por Uruguay, el analista en marketing Álvaro Sánchez, y por Brasil, el licenciado Edson Ortiz. Desde ya agradecemos la participación de todos y esperemos seguir trabajando en conjunto. Un abrazo y muchas gracias. Muy bien. Gracias, Martín. Chau, chau. Gracias, Martín.
TS Norberto Serafini presenta Equipo 3200 litros Especial Pecan. TS Norberto Serafini, líder nacional. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Lizarralde, soy de Argentina, de Pecanes del Sur. Y bueno, junto a colegas de Brasil, de la empresa Divinut, que es Edson Ortiz, y de Uruguay, Álvaro Sánchez, por parte de la empresa Pecan de las Ánimas, hemos construido, hemos elaborado esta presentación, que el objetivo fundamental es compararnos en función de los costos de producción que tenemos cada uno en nuestros países, y además compararnos con tanto los principales productores de pecan que son México y Estados Unidos, como con nuestro principal competidor a contrastación, que es Sudáfrica. Antes de empezar con la presentación y a contarles un poco el resultado de nuestro trabajo, queríamos agradecer especialmente al clúster que nos ha invitado a participar, y yo de forma personal agradecerles a Edson y a Álvaro por el trabajo en conjunto. Si bien me ha tocado exponerlo a mí, es un trabajo que hemos hecho las tres empresas en conjunto para presentarles el día de hoy. Voy a estar, si les parece, apagando la cámara para los próximos slides, así no les robo lugar en pantalla y pueden ver bien toda la presentación. Y una vez que terminemos la presentación, vamos a estar disponibles para preguntas y respuestas, tanto yo por el lado de Pecanes del Sur de Argentina, Edson Ortiz por parte de Divinut de Brasil y Álvaro Sánchez por parte de Pecan de las Ánimas en Uruguay. Bueno, antes de comenzar a hablar de costos de producción específicamente, creemos conveniente que es necesario hacer referencia al mercado de los frutos secos en general y comprender el lugar que ocupa el pecan dentro de esta familia de productos que son los frutos secos en el mundo. Vemos que en términos de oferta en el mundo, sumando todos los frutos secos a excepción del pistacho, la oferta se viene incrementando sostenidamente año a año, y podemos ver una evolución de un crecimiento en la oferta de frutos secos en general de el orden del 60% a nivel global en los últimos 10 años, si consideramos el periodo de tiempo 2010-2020. De igual manera, si comparamos y si vemos la tabla de la derecha o el gráfico de la derecha, vemos un comportamiento similar con respecto al pecan. La producción de pecan mundial ha ido creciendo desde el 2010 hasta la fecha, si bien no tanto como la producción global de frutos secos con esta tasa del 60%, sí lo ha hecho en torno a un 28-30% en los últimos 10 años. Se pasó de producir 109.000 toneladas aproximadamente en el año 2010 a casi 140.000 toneladas en el año 2020. Lo importante, tanto en la comprensión de lo que es la producción como la demanda, que es al slide que vamos a pasar ahora, es entendernos a nosotros como productores de pecan que estamos produciendo un producto que forma parte de una familia de productos que compiten entre sí y que son sustitutos en buena parte. Entonces, bueno, sí, ahora evaluando la demanda de frutos secos, podemos ver un crecimiento más que interesante en los últimos 10 años también. En el gráfico de la izquierda pueden ver las líneas verdes, y la amarilla es el aumento o el incremento de la demanda de frutos secos en general,
para países con niveles de ingresos medianos y altos. Si ven, lo que más creció fueron los ingresos en países de mediano poder adquisitivo. Esto es muy bueno, nos amplía la base de la pirámide de posibles consumidores, y vemos que la tendencia de consumo de frutos secos y de alimentación saludable sin duda va creciendo, y estamos en una industria más que interesante. Ahora bien, si evaluamos la demanda de pecan dentro de los frutos secos en general, vamos a ver que es un producto todavía que dentro de la torta completa ocupa solamente el 3%. Lo lidera obviamente el consumo, la almendra y los walnuts. Entre estos dos se llevan el 50% del consumo mundial de frutos secos. Lo siguen las castañas de cayú, lo siguen los pistachos, lo siguen las avellanas, y le seguimos nosotros con los pecanes en solamente lo que es el 3% del consumo del total de frutos secos. Acá lo vemos, si bien lo vemos todavía como un producto que en volúmenes es muy inferior a sus competidores, también lo podemos ver como una muy buena oportunidad de crecimiento y de ir ganando participación sobre consumidores que ya son consumidores de frutos secos, pero que todavía no consumen el pecan o no tienen acceso al pecan dentro del menú de opciones. En este sentido es bien importante que tanto como productores como de cada una de las instituciones trabajemos en la promoción del producto y logremos ir ganando espacio en esta torta de demanda de frutos secos a nivel global. Porque como bien saben, tanto Argentina como Uruguay, como Brasil, como Sudáfrica, y mismo México y Estados Unidos hemos ido ampliando nuestras hectáreas plantadas, y tenemos todavía muchas hectáreas jóvenes que recién están entrando en producción, con lo cual la producción mundial, la oferta mundial de pecan de aquí a unos años va a tener un buen crecimiento, con lo cual tenemos que encontrarle una demanda a esta oferta o a estos kilos que vamos a estar inyectando en el mercado si no queremos que los precios caigan, ¿no? por el libre mercado. Ahora sí, ya entrándonos un poquito más en lo que son costos de producción, el objetivo de este slide es poder compartirles y poder compararnos a los productores de pecan y cuánto nos cuesta producir pecan con respecto a otros frutos secos con los cuales estamos compitiendo en el mercado de los frutos secos, valga la redundancia. Si se fijan en esta comparación, estamos primero comparando lo que son costos productivos de Estados Unidos en sus dos principales regiones de este y oeste, y de las tres principales regiones productoras de México. Por un lado vemos una gran dispersión en estos costos de producción. Son muy distintos de una región a otra, son muy distintos según la escala de producción, según el país en donde se producen, según la zona geográfica, según los rendimientos por hectárea, el clima, distintos factores. Pero para que se den una idea, a México le cuesta en promedio casi $3, $2.87 producir un kilo de kernel, un kilo de la nuez comestible. Si vamos a lo que es nuez con cáscara, están en un promedio de alrededor de $1.60 de producción por kilo de cáscara. Si vamos a Estados Unidos, ellos tienen costos un poquito más altos, están en el torno de $2.60 por kilo de nuez con cáscara, lo que termina significando entre un 5 y un $5.70 por kilo de kernel producido. Y si lo comparamos contra almendras, walnuts y pistachos, que son nuestros competidores en la góndola, vemos que almendras, por ejemplo, tiene un costo de producción de kernel de entre $1.30 a $1.70 por kilo, con lo cual, bueno, walnut similar, $1.30 casi por kilo, y pistacho sí un poquito más asemejable a lo que es pecan, con $2.60. Lo importante acá es ver que nuestro producto a nosotros nos cuesta más
producir 1 kilo de pecan que a nuestros competidores, que son los productores de almendras y de walnut, le cuesta producir 1 kilo del producto de ellos. Y otro factor muy importante a tener en cuenta son los rendimientos que tienen por hectárea el resto de los frutos secos, al menos almendras y walnut, que tienen rendimientos de 2.500 a 3.000 kilos de kernel por hectárea, contra los rendimientos que tiene el pecan, que en las mejores zonas de México están produciendo 1.600 kilos de kernel aproximadamente por hectárea. Con lo cual tenemos, obviamente el costo por kilo nos impacta negativamente porque estamos produciendo menos kilos por hectárea a un costo de producción similar que el que se observa tanto en almendra como en walnut. También es verdad que el precio de la nuez pecan es un poco superior a almendras y walnut, pero bueno, tengamos en cuenta que esto es lógico porque tenemos costos productivos y rendimientos inferiores que almendras y que walnuts, pero nuestro producto compite con estos dos, con almendras y con walnuts y con el resto de frutos secos en la góndola, con lo cual el consumidor final siempre tiene a su mano poder elegir entre un producto más barato con similares características en cuanto a lo nutricional y a los buenos beneficios en cuanto a la salud. Por lo tanto, lo importante, lo que consideramos bien importante acá es ir mejorando nuestras productividades por hectárea para que estos costos fijos de producción que tenemos por hectárea lo podamos dividir sobre una base de mayor kilos. Esto nos va a estar dando un costo por kilo inferior, de manera tal que ante posibles precios a la baja, que es lo que estamos observando estos últimos años, tengamos todavía un margen de competitividad que se puede llegar a trasladar a la góndola. Un poco como resumen de este pantallazo general que dimos sobre lo que es el mercado, tanto oferta, demanda como costos de producción globales, lo que vemos o lo que podríamos concluir es que vemos un crecimiento tanto en la oferta como en la demanda global de frutos secos en general y de pecan en particular. En términos de precios del pecan, vemos en los últimos 2 o 3 años que ha habido una caída bastante significativa y que los mercados consumidores o los compradores, fundamentalmente en el exterior, que son los que estamos acostumbrados o hacia donde apuntamos más con la producción argentina en este momento, son compradores cada vez más profesionales y que compran, que han ido aprendiendo a comprar y que compran cada vez mejor, con mayor exigencia en cuanto a calidad, en cuanto a rendimientos, en cuanto a variedades. Esto, la consecuencia que nos ha traído es que hemos tenido como productores una pérdida de rentabilidad en lo que es producción primaria. Nuestros márgenes se han obviamente visto reducidos y hemos empezado a sufrir o hemos empezado a ver cómo de este mundo ideal en el que estábamos hace un par de años atrás, donde los chinos se llevaban toda calidad de nuez, todo volumen de nuez que producíamos a un precio más que interesante. Bueno, eso ya dejó de ser así, ya empezamos a ser penalizados de alguna manera por producir con un producto de calidad inferior a la que el mercado está esperando. Y en definitiva lo que tenemos que concentrarnos o donde tenemos que poner especial foco y énfasis es en que justamente necesitamos producir nueces de buena calidad. De buena calidad me refiero a más del 52-54% de rendimiento, siempre que las variedades lo permitan. Nueces lindas, nueces llenas, nueces grandes, a costos obviamente competitivos, pero fundamentalmente estar intentando producir o estar intentando mejorar la productividad que tenemos por hectárea. De esta manera y solo de esta manera, logrando incrementar nuestros rendimientos por hectárea, es que vamos a lograr una disminución significativa o más significativa
en la reducción de nuestros costos productivos por kilo de nuez o por kilo de kernel producido. En este contexto actual en el que estamos, lo que vemos es que los precios internacionales del pecan ya no nos permiten ciertas ineficiencias que antes, por tener superprecios chinos, como a veces lo llamo, esos superprecios chinos nos permitían o nos tapaban muchas de las ineficiencias productivas que teníamos en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad. Bueno, ahora van a ver que en los próximos slides, cuando nos metamos ya más de lleno en lo que son los costos, los puntos de equilibrio por hectárea ya no son tan bajos como antes. Antes nos permitían, o un productor que producía pocos kilos por hectárea, 400, 500 kilos, seguía teniendo una producción rentable. Hoy ya no es así. Bueno, metiéndonos ya más de lleno en el análisis de costos efectuado con nuestros colegas de Brasil y Uruguay, lo que nos propusimos fue realizar este análisis en función de algunas premisas que fuimos fijando para hacer un análisis homogéneo y que sea comparable entre los tres países. Este análisis fue efectuado mediante la consulta o gracias a que pudimos ir relevando información de múltiples productores de cada uno de los países. Entonces también aprovechamos para agradecerles a todos los que hayan participado por cada uno de los tres países. Lo importante de esto, lo que vamos a ver que son datos promedios. No nos debería asustar o alarmar no estar dentro de estos datos promedios, o dicho de otra manera, seguramente tengamos diferencias, porque no es el caso de un productor en particular, sino que justamente es el promedio de varios productores y cada productor tiene su estructura de costos particular, tiene su manejo agronómico particular y otras causas o otras razones por las cuales los costos de uno y de otro puedan variar. Lo importante sí es que podamos ir consolidando e ir mostrando costos consolidados por país para que nos den índices de magnitud de cuánto nos cuesta producir un kilo de pecan en un lado o en otro. Tomamos como base una plantación de 20 hectáreas con 100 plantas por hectárea para un monte ya en plena producción de más de 15 años y planteamos una producción objetiva de 2.200 kilos por hectárea de nuez brutas, como lo llamo yo, de nuez cosechada, limpia, pero puesta en el campo todavía previo a procesos de deshidratación y demás. Post procesos de deshidratación, selección en mesas en las plantas de acondicionado de pecan con cáscara, habanas, etc. Estamos calculando una merma de entre un 30 y un 20%, entre un 13 y un 20% de merma, y rendimientos de kernel aproximados del 50%. Este slide, resume un poquito lo que ya les comentaba. Es que estos datos, los datos de cada país fueron construidos en función de promedios de costos obtenidos de múltiples productores. Es que la estructura de costos de cada productor es variable de uno a otro. Y algo muy importante, pero que deberíamos empezar a trabajar todos, tanto productores como organizaciones, es que esto nos pone de manifiesto, o este análisis nos puso sobre la mesa, que debemos empezar a trabajar a nivel de actividad en nuestros países en generar información confiable y datos estadísticos de producción. Nos costó bastante a los tres que hicimos este análisis poder reunir toda esta información por lo dispersos que son los datos y porque muchas veces no se registran de forma correcta o de forma íntegra o de forma completa. Entonces, que esto sirva también como disparador para los productores para empezar a registrar sus costos de la mejor manera posible. Y algo muy importante es que
estamos considerando solamente costos productivos directos o indirectos, pero no estamos teniendo en cuenta lo que son costos de amortizaciones ni impuestos en ninguno de los tres casos. Bueno, vamos metiéndonos más ahora en lo que seguramente a todos les interesa, que es ver los costos de cada uno de los países. Empezamos por Argentina, e independientemente de la cantidad de números y cifras que estén viendo en la tabla, que después seguramente con más tiempo lo van a analizar mejor, la idea no es detenernos línea por línea, simplemente comentarles que en promedio en Argentina tenemos un costo productivo de $1.40, entre $1.40 y $1.50 es lo que nos cuesta producir un kilo de nuez y tenerla cosechada puesta en el campo de cada uno de los productores. Esto es previo a procesos de acondicionamiento, y si le sumamos el proceso de acondicionamiento post cosecha para tener una nuez lista comercial, independientemente de qué destino sea, nos da un costo de $1.70, $1.80 aproximadamente. Este costo que llamamos de producción primaria, lo que es producción más acondicionamiento, tener una nuez lista para comercializar, a los valores promedio que está teniendo la nuez al productor, que son $3.30, $3.40, $3.50 en función de la calidad obtenida, nos da un punto de equilibrio de aproximadamente 1000 kilos por hectárea. Esto significa que para estos niveles de costos, produciendo una nuez a $1.40, $1.50 y acondicionando a un costo de 0.35 centavos de dólar aproximadamente, necesitamos producir como mínimo 1000 kilos de nuez comercial por hectárea para empezar a ganar plata. Por menos de 1000 kilos por hectárea estamos perdiendo, en definitiva. Y lo importante acá es que, si bien tenemos costos, este costo de $1.77 aproximadamente, $1.80 por kilo de nuez producida apta ya para comercialización, el productor está percibiendo un margen de aproximadamente $1.50 por cada kilo de nuez. Entonces, resumiendo, tenemos $1.70, $1.80 aproximadamente de costo de producción más acondicionamiento. Si esa nuez la llevamos a destino en China, por ejemplo, y le sumamos todos los costos de comercialización y de poner esa nuez en destino con fletes y demás, estamos en $2.50 y el productor está teniendo un margen aproximadamente de $1.50 por kilo. Pasando a lo que es costos de producción en Brasil, y algunos comentarios que nos facilitaba Edson de su análisis. Tenemos que tener en cuenta que los productores brasileños, al igual que los argentinos y los uruguayos, no tienen una adecuada registración de costos, y es algo en lo que Edson hacía hincapié en que deberían empezar a trabajar y mejorar. El método de fertirriego en Brasil todavía no está muy implementado, muy difundido. Ellos producen como principales variedades Barton, Stuart, Choctaw y Shawnee. Una de las principales ventajas que tiene es que con la variedad Barton es muy poco susceptible o muy resistente a sarna, con lo cual tienen costos de fungicidas y de aplicaciones sustantivamente menores que los nuestros, que los argentinos. Pero lo más importante de esto es que, si bien tomamos este promedio de 2 toneladas o 2.200 kilos de nuez bruta por hectárea como promedio de producción, lo que nos hace referencia Edson es que ellos están teniendo una productividad superior, en torno de 3 toneladas por hectárea en buena cantidad de campos, y han visto rendimientos de hasta 4,5 toneladas por hectárea. Esto es para ellos fantástico, porque se acuerdan lo que decíamos de los costos por kilos de walnut y de almendras, que fundamentalmente se dan porque ellos pudieron aumentar su productividad por hectárea. Así que bueno, de igual manera Brasil está viendo sus costos por kilo disminuidos por tener un mejor rendimiento por hectárea.
Si vamos a costos de producción, después ustedes los analizarán línea por línea, pero para ir avanzando más rápidamente vemos que su costo de producción primaria, esto es nuez cosechada, puesta en campo y ya seca, a 5% de humedad, están en el torno de 90 centavos de dólar por kilo, con lo cual les da un punto de equilibrio por hectárea menor, están en 730 kilos por hectárea como punto de equilibrio, y tienen un margen al productor de $1.20 aproximadamente. Si bien tienen un costo menor de producción, también tienen un precio de venta menor. En Brasil están mayormente enfocados en lo que es industria y mercado interno, con lo cual ahí vemos cierto desacople en lo que son precios internacionales con lo que son precios de mercado interno brasilero. Pero sin duda están teniendo una mejor productividad por hectárea y están teniendo menores costos operativos y costos de post cosecha que Argentina y de lo que vamos a ver ahora de Uruguay. Con lo cual, de cara a un futuro negocio de comercialización en el mercado externo, van a tener grandes ventajas o grandes beneficios si se compara Brasil con lo que es Argentina y Uruguay. Bueno, por último, lo que es la producción en Uruguay. Acá vemos que a nuestros colegas uruguayos le está costando tener un kilo de nuez lista para comercializar, pero aún puesta en el campo o en la chacra de cada uno de los productores les cuesta $2.10, $2.15 aproximadamente por kilo. Esto fundamentalmente, este sobrecosto, si lo comparamos con Argentina o con Brasil, se explica fundamentalmente porque Uruguay tiene mayor costo en lo que es salarios, sueldos, jornales, mano de obra en general. La energía eléctrica tiene un impacto, el costo de la energía eléctrica tiene un impacto mayor, y los combustibles. Después, si con tiempo tienen ganas de analizar tabla por tabla, van a ver que los principales factores de costos que difieren significativamente entre Uruguay y Argentina y Brasil son estas líneas, son mano de obra, sueldos, jornales, energía eléctrica y combustible. En términos de retornos al productor, para lo que es Uruguay, también están dentro del $1.20 aproximadamente, entendiendo que todavía Uruguay tiene un mercado también fundamentalmente destinado a lo que es mercado interno, y que el productor muchas veces se encarga de la comercialización de su producto, con lo cual tiene menor costo de comercialización o aprovecha esta integración hacia adelante y va directamente con su producto hasta los puntos de venta. Un desafío que van a tener sin dudas cuando el volumen crezca en Uruguay, pero bueno, hoy le están sacando un buen resultado por kilo, aún teniendo costos de producción superiores. Si avanzamos un poquito más, acá el objetivo es compararnos a Argentina, Brasil y Uruguay dentro de los principales productores de pecan, que son México y Estados Unidos en el hemisferio norte, y compararnos a su vez con nuestro principal competidor en contraestación, que es Sudáfrica, que es quien lidera también el volumen producido a contraestación. De igual manera, después ustedes tendrán tiempo de ir analizando línea por línea y número por número, pero en resumen lo que estamos viendo es que Brasil es el país más competitivo actualmente en términos de costos. Le cuesta a Brasil producir 80 centavos aproximadamente un kilo de nuez con cáscara y $1.60, $1.65 un kilo de kernel, mientras que el segundo país que le sigue es Sudáfrica. Tiene un costo de $1.14 por kilo de nuez con cáscara y $2.30 aproximadamente por kilo de nuez pelada o de kernel. Le sigue en tercer lugar México, tiene un promedio de $1.50, $1.60 más o menos de costo de producción de nuez con cáscara, lo que equivale a $2.80, $2.90
de costo de producción de kernel. Después sigue Argentina con $1.80 de producción de nuez con cáscara y $3.60 aproximadamente de costo de producción de kernel. Y por último Estados Unidos, obviamente porque tienen costos superiores de mano de obra y bueno, costos en general más altos, están en promedio de $2.65 aproximadamente de costo de producción de nuez con cáscara y algo de entre 5 y 5,70 de costo de producción de kernel. Si nos focalizamos en nuestros países, en Argentina, Brasil y Uruguay, vemos que obviamente Brasil se presenta como el país productor con mejor competitividad en costos por kilo de kernel producido y un potencial de rendimientos por hectárea más que interesante. Uruguay vemos que presenta algunos desafíos mayores en términos de competitividad por mayores costos laborales y energéticos, que es lo que les comentaba recién. Y Argentina cuenta con costos de producción aceptables, aunque superiores a Brasil, Sudáfrica y México, pero que en términos de retorno neto al productor siguen siendo bastante interesante por los modelos asociativos que tenemos en Argentina de comercializar, donde podemos trasladar buena parte de los márgenes de la comercialización al productor. Ya estamos bastante justitos de tiempo, entonces vamos rápido a las conclusiones. Observamos diferencias significativas en términos de costos productivos en Argentina, Brasil y Uruguay. Ahí lidera Brasil en términos de competitividad de costos de producción, sigue Argentina y el país donde es más costoso producir es Uruguay. Un poco ya lo dijimos antes, pero de cara a futuros negocios internacionales, Brasil podría contar con mejor competitividad y eventualmente mejores retornos al productor. Esto teniendo en cuenta que tienen costos menores y que ya están experimentando rendimientos por hectárea superiores a los que estamos viendo en Argentina y en Uruguay. Argentina presenta por su parte costos de producción razonables, competitivos, estamos a mitad de tabla si se quiere, siempre y cuando sigamos poniéndole el foco en lograr o en incrementar las producciones por hectárea que estamos teniendo. Me parece que ese es el principal objetivo y desafío de Argentina. En términos de retorno al productor, es el país que, gracias a lo que comentábamos recién, estos modelos de comercialización asociativa, es el que está logrando mejores retornos al productor. Si logramos incrementar nuestra producción por hectárea, creo que va a ser bien interesante ver cómo nos puede llegar a impactar eso en los retornos que estamos teniendo los productores. Y por el lado de Uruguay, es el país de los tres el que mayores costos operativos tiene y mayores costos productivos, y es el más desafiante en este sentido. Si los precios internacionales caen del pecan, creemos que pueden llegar a tener un desafío ahí bien interesante. Entonces también, ya que ciertos costos no los pueden controlar porque son más a nivel país, que son costos energéticos, de combustibles y de mano de obra, lo interesante ahí es ponerle el foco en producir más por hectárea. Último slide de conclusiones y ya pasamos a lo que son preguntas y respuestas. Vemos que como productores nuestro principal objetivo tiene que estar puesto y debe ser el de producir una nuez con parámetros de calidad acordes a lo que demanda el mercado, a costos competitivos obviamente, y lograr producir la mayor cantidad de toneladas por hectárea. Si producimos nuez de baja calidad, el precio obviamente al productor se va a ver afectado, y por consiguiente sus márgenes. Estos super precios chinos a los que hacíamos referencia, que estábamos acostumbrados en Argentina hasta hace un par de años, donde el chino venía y se llevaba todo a un precio más que lindo para nosotros, ya no son una realidad y personalmente creo que no lo van a volver a hacer. Entonces tenemos que ponernos como norte, como objetivo, el de producir la nuez que el mercado
demanda en términos de calidad, siempre con un ojo puesto en los costos, en tener costos controlados y competitivos, pero fundamentalmente en mejorar los rindes que tenemos por hectárea. Esto vemos que es el principal, la principal oportunidad de mejora que tenemos en Argentina y en Uruguay, fundamentalmente, si nos comparamos con Brasil. Vemos que tenemos bajos rendimientos por hectárea con una nuez de calidad media si la comparamos con nueces de primera calidad mexicanas. Tenemos que incrementar los rendimientos o los porcentajes de rendimiento comestible. Tenemos que estar cerca del 55% de kernel y con el objetivo siempre de las 2 toneladas, 2,5 o 3 toneladas por hectárea. Bueno, nos excedimos unos minutitos de tiempo. Vamos a concluir acá, vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas, así que bueno, quedamos a disposición, les agradecemos, les dejamos nuestros datos de contacto por si quieren contactarnos y ampliar algo de esta información. Personalmente, bueno, agradezco a Edson y a Álvaro por la dedicación que han puesto en la elaboración de este análisis, y bueno, nuevamente al clúster por habernos invitado a participar. Muchas gracias y quedamos a disposición para preguntas. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, Esteban. Bueno, si ya estamos, tengo un par de preguntas para todos, tanto para Javier como para Edson, más que nada. La primera es si hay alguna justificación o podemos encontrarle la explicación a casi un 50% de diferencia en el costo de cosecha entre Argentina y Brasil. Bueno, ahí quizás el más indicado para responder los costos de cosecha brasileros es Edson, si quiere responder él, y después yo por mi lado doy la respuesta por el lado argentino. Buenas noches a todos, mucho gusto, un placer estar con esta jornada hablando de costo de producción, muy importante lo comparativo entre nuestros países, que son muy diferentes en algunas cosas, muy parecidos en otras. Nosotros cuando viajamos para Argentina o Uruguay, para nuestro consumo de algo, tenemos la impresión de que las cosas que compramos en Argentina y Uruguay son más caras para nosotros. Ahora, en este momento, no tanto, mas há poco tiempo atrás, argentinos que vienen a Brasil perceben las cosas acá muy baratas en relación a su poder adquisitivo. Entonces, ya se esperábamos un costo general de producción en Brasil un tanto más bajo que Argentina y Uruguay. Acá consideramos para cosecha una cantidad promedia levantada con productores, con 10 cosechadores con encargos de 40% rurales y que más 2 trabajadores con soporte en limpieza y secado, y también un trabajador fixo en la propiedad para 20 hectáreas. Tiene un tractor pequeño con caballos, los equipos básicos, ¿no? Entonces, pensamos nessa cosecha que tiene un costo considerable más bajo, con una vibración mecánica y cosecha con un método manual o con soporte de globos colectores. No tiene una mecanización completa en esta cosecha. Pero consideramos los costos normales, ¿no?, en la producción promedio de persona normal levantada con productores. No conocemos todos los costos de encargos de otros países. En Brasil tenemos una diferencia para el sector rural en relación a la industria y otros segmentos, comercio, con una tasa de encargos un tanto más baja con el encuadramiento rural. Entonces, comprendemos esta diferencia
con la legislación, con los números que por medio adoptamos, referenciando la charla de Javier, en que esto es un promedio. Algunos productores se identificarían en Brasil también con algo parecido con lo que presentamos, otros más bajos, otros más altos, ¿no? Porque son situaciones de diferentes manejos de gestión administrativa. Sería esto. Creo que fundamentalmente, resumiendo un poco lo que decía Edson, básicamente es una variabilidad en el costo de cosecha por el impacto que tiene el costo salarial o sueldos, jornales y mano de obra, que puede llegar a ser variable como jornaleros por kilo en Brasil versus Argentina. Bien. Después, otra pregunta que no es más técnica que otra cosa, pero bueno, vamos a hacer. ¿Con cuántos árboles por hectárea hay en Brasil? Ya está contestada antes, porque el número está hecho para 100 árboles por hectárea, ¿no? Sí, esa fue una de las premisas que tomamos en cuenta. Bien. Después hay otra pregunta que podríamos conseguir un sudafricano que la conteste. ¿Por qué el rendimiento de Sudáfrica es casi un 50% más que en Argentina y otros lugares? Sí, ahí deberíamos viajar o al menos incluir en el Zoom a un sudafricano que nos... Y después la pregunta del millón para Argentina, ¿con qué dólar se hicieron los números? Dólar oficial siempre, que es el dólar que nos cuesta tanto los insumos como vemos liquidadas después las remesas de las exportaciones. Independientemente de qué tipo de cambio es o se aplique, siempre es dólar corriente, digamos. Bien. Después hay algunas preguntas que me parece que no son muy del tema. Acá hay una pregunta que si en este trabajo que ustedes hicieron en algún momento hicieron una comparación del costo de llegar a este número, en el sentido de el costo de implantar una hectárea y llegar a producción, si esto es similar en Argentina, Brasil y Uruguay, hay mucha diferencia. Supongo que ese número no está incluido acá, así que no sé si lo hicieron. No, consideramos ya montes en plena producción para tomar una misma base de análisis para los tres países. No fueron considerados costos de implantación ni inversiones iniciales en el proyecto. Es netamente costo operativo, productivo de un monte ya en plena producción. Básicamente, Esteban, quería acotar una cosa. Esto lo conversamos mucho. Hay elementos en una plantación que distorsionan. En Uruguay mismo no es similar el precio de una hectárea en el sur que en el norte. Entonces te cambia demasiado el valor de la tierra, etc. Lo que sí recalcamos, y quisiera aprovechar para comentarlos, es que haciendo el ejercicio y conversando, por lo pronto yo conversé con 5 o 6 productores de acá, lo importante o una conclusión que uno saca es que qué bueno que todo productor, no importa que sea pequeño o mediano, ya no hablo de empresas más grandes porque normalmente lo hacen, empiecen a trabajar sus costeos y a jugar con los números y entender un poco cuánto les sale tener una nuez al final del camino, que en general es una cosa que no sé si en Argentina pasa, pero a nivel productivo en Uruguay no es tan común en este tipo de emprendimiento. Bien. Y después hay una pregunta para Edson, básicamente sobre los rendimientos estos que presentó como posibles en Brasil. ¿A qué le atribuye o qué tecnologías de producción se utilizan para lograr tanta diferencia de rendimiento sobre el promedio de 2.200 como el productor que llegan hasta 4.500 kilos por hectárea o a 3.000 y algo por hectárea? Para una comparación correcta, nosotros combinamos entre nosotros de utilizarmos una misma producción comparativa de 2.200 kilos por hectárea para adecuación de los costos. La complementación en pantalla, hablamos de 3.000 o hasta 4.500 kilos por hectárea en algunos productores, no son muchos, ¿no? 3.000 tiene más, 4.500 son pocos,
não são todos os anos também. Comparamos em ano 15 que hablamos, né? Somente um ano para comparação, não consideramos amortização ou impuestos e outras coisas, somente pero esta produção um pouco mais grande, né, que noticiei a Javier, que incluí em pantalla, são produções com uma densidade de plantas mais grande que 10 por 10, que 100 plantas por hectare. São 7 por 7 com 200 plantas por hectare, né? Então, isto facilita uma produção mais grande, pero que necessita também um manejo, né, com outra tecnificação e outro custo. Então, esta produção mais grande, com outra tecnificação, não incluímos em nosso estudo comparativo, porque não é razonável, porque combinamos uma produção considerando 100 plantas por hectare, 10 por 10. Então, esta produção mais grande também está relacionada com o número de plantas por hectare. E temos o predomínio da variedade Barton, que tem um custo de produção mais baixo, que é ainda mais baixo, né, mais competitivo, e que para este estudo consideramos também como algo representativo para a promédia brasileira, 6 pulverizações de fungicidas. 6. Sendo que Barton necessitaria para a sarna, não tem necessidade. Necessitamos a consciência de que a Barton densa, pero que esta tabla para elemento de consideramos um promédio de 2.200 plantas por hectare, né, com todos os pequenos que tem acá em Brasil, com goteio, com goteio, com fertilidade. Então, são, né, de alguns produtores, uma comparação. Então, precisamos com fertilidade, herbicidas e 3 de para insectos. 3. Né? Consideramos para manejo de consideramos todas as ações que tem uma como uma comparação foi o que combinamos. Tentamos montar algo as evidências de encargos trabalhistas e outros são demonstradas que mesmo com muitas variações a produção mais baixa. Bien. Última pregunta para Edson también. O en realidad para los tres, pero creo que es más para Edson. Si en Brasil y en Uruguay, en Argentina es así, pero si en Brasil y en Uruguay hay diferencia de valores para algunas variedades sobre otras. Sí. Nosotros tenemos en este momento 3 tablas de compra de nueces, ¿no? Para Barton tenemos un precio más grande. Tenemos un precio intermediario para otras variedades con cáscara delgada también y un precio más bajo para casca dura, que son muchas misturas de variedades que nos cuesta mucho procesamiento industrial. Prácticamente tenemos el doble custo industrial cuando comparado con Barton. Y el rendimiento alrededor de 40, 42, 44%, enquanto la Barton é muito mais grande. Essas variedades com cáscara mais delgada, cultivadas com um rendimento industrial e um aproveitamento de grano muito mais grande que as outras. Então, os produtores que têm a separação de Barton, com um pouquinho de polinizadoras, que são normalmente Stuart, Shopton e Shawnee,
mismo que misturadas, tiene un precio que nosotros pagamos lo top posible de mercado brasileño. Muy importante que esto fue mucho considerado, que Brasil prácticamente no tiene exportación hasta el momento, porque tiene un mercado muy grande interno. Entonces nosotros trabajamos mucho, importamos de Argentina, bueno, para ustedes, ¿eh? Que tiene mercado brasileño como algo importante, y para nosotros es muy importante que tengamos nuestra Argentina para complementación de demanda interna de Brasil. En futuro pensamos, estamos trabajando para exportación, pero que no tenemos volúmenes muy grandes para mandarnos para fuera del país hasta el momento. Bien. Bueno. Álvaro. ¿Tenés alguna diferenciación, Álvaro, en cuanto al precio? ¿Hay algún margen? ¿No tenés alguna idea de eso? No, en realidad, al no estar exportando aún, el precio es similar, no hay una diferenciación hoy por precio. Sabemos que la tendencia es esa y en la medida que iniciemos el proceso exportador, que es la idea, ojalá que en breve, ahí me pondremos más foco. Hoy no, además la aparición de huertos ordenados es una cuestión bastante novedosa en Uruguay. Al principio, las primeras plantaciones grandes, había diversidad de variedades, por lo tanto tampoco hay una cosecha tan ordenada, que sí se empieza a dar a partir de ahora que las plantaciones están llegando, las nuevas, digamos, están llegando al momento de iniciar sus cosechas. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias, Edson. Muchísimas gracias, Álvaro. Entiendo que ya estamos con el tiempo límite. Bueno, vamos a agradecer dentro de los que hicieron la apertura de la jornada, al presidente Federico Lavitallano del clúster, a todos los que participaron, darles la despedida de ustedes. Muchas gracias, Edson, muchas gracias, Álvaro, Javier, eternamente agradecido por la comparación que hicieron. Agradecer al ingeniero Martín Basso, que estuvo presente, a Hernán Villares, a las empresas comercializadoras de Estados Unidos, de Brasil, de España, de China, al ingeniero Joaquín Toraza, al licenciado Pablo Barone y a los ministerios de producción de Entre Ríos y Santa Fe que estuvieron presentes. Los invitamos a participar mañana a partir de las 17:30 en lo que será el segundo día, donde se tratarán temas referentes a riego, un pantallazo de panorama de cultivares en Argentina a través del ingeniero Mariano Marcó, las herramientas crediticias a través del Consejo Federal de Inversiones, el manejo de la vegetación en el monte por el ingeniero Walter Silva, y cerrando la jornada del día de mañana, la poda de plantaciones jóvenes a adultas por el mexicano, el ingeniero Conrado Rodríguez Peña. Les agradecemos la participación el día de hoy y los esperamos mañana. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, saludos pecaneros de Brasil. Un abrazo a todos. Gracias, hasta mañana. Chao Javier, chao Edson, que anden bien. Chao.